Hola, estimados alumnos de nuestra clase de psicofisiología en modalidad virtual. Y seguimos por aquí con estos temas que forman parte de nuestro curso. Les recuerdo que ya estamos avanzando sobre la primera práctica. Les agradezco mucho que hayan estado muy atentos y ojalá que les haya parecido interesante ver cuáles son un poco los fenómenos que se presentan cuando estamos ya cara a cara con una persona, un potencial evaluado, un potencial usuario, y cómo tenemos que estar alertas a todo lo que sucede, ¿no? No solamente a estar anotando las respuestas que nos dé nuestro evaluado, sino también estar atentos a cómo maneja su entonación, si está cansado, también estar nosotros monitoreando constantemente que no se nos pase la actividad, al mismo tiempo estar monitoreando las respuestas de la persona, si en este caso son correctas o incorrectas. Todo eso, digamos, como en una pequeña muestra de conducta, ¿no? Ojalá que estén, digamos, complacidos con lo que vieron en la práctica. Y si bien pues hay que hacer un reporte, finalmente es parte de nuestras habilidades como psicólogos también entrenar nuestra capacidad de escrita. Finalmente, una de las intenciones de este ejercicio, como los otros que vienen más adelante, la práctica 2 y 3, es que ustedes pues estén en contacto con personas y se vayan habituando a estas otras habilidades que requiere el psicólogo precisamente para trabajar con sus pacientes. Bueno. En esta ocasión, colegas, vamos a revisar muy rápidamente. Ustedes ya tienen por ahí lectura previa o harán una lectura previa también sobre las teorías acerca de la emoción. Uno de los procesos psicológicos que más nos interesa a los psicofisiólogos o en el campo de la psicofisiología o de la psicología fisiológica es la emoción. Es quizá uno de los fenómenos que, digamos, de antaño le interesa a los científicos finalmente de la conducta, porque siempre ha sido como históricamente muy, digamos, como notorio que los humanos nos envolvemos en este tipo de patrones, ¿no? De comportamiento, y de pronto es como deseable para muchos psicólogos poder pronosticar cuándo inicia una emoción en una persona y cuándo esta emoción, digamos, se termina, ¿no? Y también, por supuesto, es como algo de mucho interés reconocer cuándo estas emociones humanas naturales, espontáneas y propias se convierten o pasan, digamos, del lado oscuro. Cuando si hay algo que es normal o que es típico, también puede convertirse en atípico o anormal. Es decir, cuando las emociones también se deslizan hacia el campo, digamos, de lo patológico. Así que vamos a revisar algunas de las teorías biológicas tradicionales de la emoción y cómo ustedes tendrían que considerarlas aún ahora como potenciales teorías, digamos, de interés para quienes estudian finalmente, pues, psicología. En este caso, una de las cosas que me gustaría preguntarles o me gustaría hacerles, digamos, como tres preguntas a ustedes para que las vayan pensando. La primera, ¿ustedes qué dicen? ¿Será que las emociones son producto de la cultura? Esta es una afirmación, digamos, que está puesta ahí, pero para ustedes tómenla como un poco como la pregunta, ¿no? ¿Creen ustedes que las emociones más bien están moldeadas por nuestro entorno? Vemos aquí, por ejemplo, a Serena Williams, okay, una tenista muy importante a nivel internacional, y la vemos como, curiosamente, en un evento que ustedes seguramente reconocen que ella es buenísima, que es el tenis. En los eventos de tenis es habitual que los deportistas no tengan estos arranques, o al menos se espera, digamos, culturalmente hablando, dentro de las reglas de este juego, que seas muy controlado, muy autorregulado, que de hecho es una especie de deporte como muy, pues digamos como muy respetuoso del otro. Entonces Serena en este caso ahí aparece muy molesta precisamente por uno de los últimos torneos en los que estuvo, y que era evidente que el juez que estaba haciendo el arbitraje del juego había mucha tendencia hacia a la otra jugadora. Y ella llega un punto en el que finalmente se molesta y vemos su emoción.
la vemos ahí totalmente expresando con la facies, ¿no? Con su cara, con el puño levantado, el dedo levantado, su cuerpo, la expresión facial, la abertura de su boca. Nos está mostrando que hay algo realmente que le está perturbando. A este tipo de emoción habitualmente la reconocemos como una emoción de agresión, ¿ok? Como que alguien quiere mover un obstáculo, ¿no? Y vemos cómo, en este caso, piensen cómo Serena Williams tiene toda una cultura de cómo comportarse como una deportista de alto nivel y mantener una autorregulación muy profunda de su agresión dentro de este juego, porque el juego así lo requiere, porque esas son las reglas del juego. Y en la parte superior, colegas, les pongo aquí una foto preciosa de la Guelaguetza mexicana, que es esta fiesta tan preciosa que hacen en el sur de nuestro país, y cómo vemos estas mujeres que vemos también en una expresión facial muy característica. Las vemos con esta demostración de comisuras hacia arriba, mostrando casi toda su dentadura. Vemos como esta mujer que está en el fondo, vemos incluso como las mejillas están levantadas, contraídas hasta la parte superior. Los ojos incluso acompañan esta sonrisa. Vemos la apertura del cuerpo de todas ellas, como aparte de que están danzando con sus vestidos preciosos, finalmente están abiertas, ¿no? En términos de cómo su postura corporal mantienen esta apertura, digamos, como al otro. En este caso, colegas, les recuerdo cómo esta fiesta tradicional mexicana expone la riqueza y la presentación que hacen estos pueblos en Oaxaca, cómo hacen la exposición ante, digamos, este encuentro de grupos que van y hacen, digamos, esta veneración a los, digamos, a los elementos de la naturaleza. Y lo celebran precisamente con coloridas vestimentas, con esta, digamos, como expresión facial y corporal diferente a lo que hace Serena Williams, ¿no? Las vemos con una postura abierta, con una sonrisa, lo que llamaríamos la sonrisa en la facies, em, y vemos como ellas están haciéndolo en el marco de una celebración que también la cultura, el grupo impulsa. Este grupo las impulsa, las premia por estar contentas. En el caso de Serena Williams, pareciera que aunque ella está molesta y está tratando de expresar una emoción muy interna, muy endógena, hay un proceso de cultura que de todas maneras, si ustedes observan, ella no parece perder del todo la compostura, es decir, levanta su brazo, apunta hacia arriba, muestra una facies de agresión, su boca está muy abierta, vemos incluso sus carótidas, las arterias principales que van del corazón hacia la parte de la cabeza, como están totalmente dilatadas. ¿Okay? Y vemos que aún y cuando está bastante molesta o con esa posición agresiva, aún así la vemos relativamente controlada. Es decir, ¿será entonces que las emociones están en relación con la cultura? ¿Será que nuestro grupo social nos dice cuándo emocionarnos y por qué? Bueno, váyanlo pensando. Una siguiente, digamos, afirmación es que las emociones se experimentan en las personas gracias a un sentido común. Es decir, ¿será que nuestras emociones humanas están ahí desde siempre? ¿La cultura tiene poco que ver? ¿Será que en nuestra biología desde el nacimiento tenemos esta tendencia natural a expresar emocionalidad? Por ejemplo, vemos a este pequeñín que está acá en la esquina superior derecha. Él quizá nunca ha experimentado un pinchazo, pero aparentemente aquí a un primer pinchazo que le están colocando, él muestra una expresión que para la mayoría de los humanos esta facies representaría probablemente incomodidad, dolor o algún tipo de disconfort por la situación. Vemos entonces que en este caso quizá no ha habido cultura. Es decir, es muy pequeño para poder decir que se le haya entrenado en tener esta carita de dolor. Es más, ¿se le entrenó para tener una cara dolorosa? ¿O básicamente él está respondiendo de manera endógena y totalmente espontánea?
Es decir, tiene un sentido común, tiene algo interno que lo hace definitivamente responder directamente a la emoción sin necesidad de que ningún papá, tutor, cultura, película le haya dicho que así se usa la cara cuando tienes dolor. Vean que en la parte media aparece este pequeñito perdiendo, diciéndole, y se marchó a la nieve. Vean cómo su cara, sus manos, la postura corporal, expresa también una cierta conducta emocional. Vemos cómo sus ojos, junto con los pómulos, los cachetitos, la boca abierta, las cejas levantadas, están demostrando que hay sorpresa. Es otra emoción que algunos autores piensan que también debería ser considerada una emoción. Mm, ¿Cuántas veces pudimos haber entrenado a un bebé tan pequeño para que pusiera cara de emoción? Es posible que, como muchos padres, seguramente ustedes han experimentado en su propia experiencia de desarrollo o en otros padres, cómo los papás gustan en algún momento de jugar cara a cara con los bebés cuando son muy pequeños y les hacen muecas y levantan los ojos y los abren más grandes y les muestran los dientes. Es decir, hay un cierto contacto con los tutores, pero difícil de entrenar a un bebé para que sepa que esta circunstancia debe llevar a que una cara sea de sorpresa y no la cara del pequeñín que tenemos arriba. Es decir, ¿qué tiene adentro este pequeño que está en el centro de las fotografías, que sabe que esa es la expresión facial cuando alguien está sorprendido, cuando tiene un accidente como este que se cae su barquillo? Es decir, ¿cómo entendemos naturalmente las emociones? ¿Quiere decir que tenemos un sentido común? ¿Siempre las hemos tenido ahí? Bueno, pues síganlo pensando. Finalmente, colegas, les hago esta pregunta. ¿Creen ustedes en esta expresión que de pronto vemos en la parte trasera de los carros o por ahí en algún comercio, ¿no? Que se le ocurre decir, si quieres ser feliz, solo sonríe, ¿no? O sonríe y sé feliz. ¿Será verdadera? ¿Será que solamente levantar y mostrar los dientes a alguien nos hará sentir felices? ¿Será que nuestro cuerpo tiene ese poder de ah, convencer a nuestra mente? Si nuestro cuerpo hace algo, ¿convencerá a la mente para que lo siga? Si en este caso ustedes bajan las comisuras y muestran una cara de tristeza, por ejemplo, ¿será que al poner las comisuras hacia abajo, agachar un poco sus ojos, doblar, digamos, como su entreceño, como diciendo, oh, cosita, ¿será que ese solo hecho hará que ustedes se sientan entristecidos? Como en el caso aquí de nuestro personaje de Alicia en el País de las Maravillas, el gato sonriente, que bueno, en este caso pues es una exageración de Tim Burton, pero ¿será que el tener las comisuras levantadas y abrir los ojos y levantar las cejas, todo al mismo tiempo en nuestra cara, hará que internamente nuestro cerebro se convenza de que si la cara está feliz o muestra esto que parecería ser una expresión de interés, de alegría, podría ser que eso convenza al cerebro? Bueno, pues vamos a ver un poco en un momento con las teorías de la emoción, a ver qué nos dicen. ¿O será, colegas, que no radica en el cuerpo, no radica solo en que unas comisuras se levanten o doblemos el entrecejo de las cejas? No es suficiente. Ustedes a lo mejor dicen, no, 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 la emoción humana es tan compleja que tiene que venir de otro lugar. Probablemente venga del pensamiento. Es decir, ¿será que más bien el origen real, profundo, biológicamente más lógico, vendrá entonces de las capacidades de razonamiento que tenemos? ¿Será que nuestras capacidades de los últimos millones de años como homínidos realmente alteraron el camino de la emoción? Quizá en otras especies no, quizá en otras especies siga ahí la emoción tan pura como surgió en los primeros, digamos, albores de los tiempos. Pero en el caso de los humanos, ¿será que la presencia del pensamiento hace las cosas distintas? Quizá la emoción solamente pueda surgir cuando alguien piense que debe de estar emocionado de una u otra forma.
Por ejemplo, cada uno de los memes que ven aquí, ustedes tienen que pensarlos. No solamente implica que el solo verlos les cause emoción. Al ustedes leerlos, analizar la imagen, entender incluso lo irónico, lo paradójico o lo ilógico de cada uno de estos memes, es cuando ustedes pueden responder emocionalmente. Es decir, pienso y luego me emociono. ¿Será que esa es la lógica humana? Bueno, vamos definiendo qué es emoción, al menos para fines de nuestro curso, qué pudiera ser la emoción. Les he puesto esta, digamos, como definición que he creado un poco a través del tiempo y a través de múltiples lecturas, que sea muy como para nosotros, ¿no? Y que nos ayude sobre todo en este campo biológico, que es la misión que tiene esta materia con ustedes. Más adelante es posible que en cada marco explicativo de la psicología aprendan otras definiciones, ¿ok? No quiere decir que esta esté contrapuesta con las demás, simplemente que esta surge del campo biológico. Defiende que la parte biológica es muy, muy importante para entender la psicología humana. Y como ustedes saben, pues los últimos años, después de 1999 hacia este siglo XXI, la parte biológica ha dado mucha fuerza al entendimiento dentro de la psicología. Entonces, esta definición de emoción, fíjense cómo se concentra en señalar que las emociones que ustedes y sus pacientes o usuarios expresan serán especializaciones conductuales, pero también fisiológicas. Es decir, en ustedes y en sus pacientes tienen ciertas partes biológicas, incluso su corazón, parte de su páncreas, parte de sus ganglios, parte de su sistema inmunológico, colegas, se ha preparado particularmente como una especialización. Y esa especialización de tipo fisiológico no solamente convive, digamos, con las funciones orgánicas naturales del hígado, del corazón, de los pulmones, sino se, digamos, interacciona con aspectos de la conducta. ¿A qué quiere, digamos, golpear esta parte o a dónde vamos con esto? Que cuando se presenta una emoción, lo que vamos a estar viendo son dos actos. La primera, o dos niveles, ¿no?, de explicación. El primero será la conducta, lo visible, lo que cualquier persona alcanza a apreciar cuando alguien está con una emoción, cuando le está viviendo. Como ahora veíamos, por ejemplo, a Serena Williams, la vemos conductualmente expresando algo. Incluso en la fotografía alcanzamos a ver que está muy molesta, que hay una emoción de molestia en ella. Está enojada, tal vez hasta tenga ira. Y puede ser que incluso haga conductas agresivas, es decir, está levantando, por ejemplo, su puño o está levantando su puño y su dedo, ¿no?, frente a alguien. Eso es un reto conductual directo que todos en el estadio de Wimbledon que vieron a Serena Williams van a decir, está enojada. Todos coinciden en la explicación porque todos ven la conducta. Pero si nosotros tuviéramos a Serena Williams conectada con un electrocardiograma, por ejemplo, podríamos ver que mientras ella levanta su puño y muestra su dedo índice al árbitro, también vemos cómo su corazón, es decir, un órgano físico que sirve nada más para bombear sangre, o bueno, para bombear sangre y otras cosas, vemos que hasta su corazón parece estar como en alianza con ese puño levantado, ¿no? O sea, el puño levantado es algo que mira a todo el mundo afuera, en el estadio al verla jugar, pero si la tuviéramos conectada y escucháramos sus latidos cardíacos, podríamos tener dos niveles, digamos, de Serena Williams, tanto la conducta visible como la variable física que está sucediendo en su corazón. Su corazón está latiendo a 1000 por hora, está altamente, digamos, activado, está bombeando la sangre de manera tan rápida, porque aquí va a empezar un patrón emocional específico. En este caso, ella no está triste ni está sorprendida, está molesta, está enojada, tiene enojo o tiene ira. Así lo diríamos, digamos, quienes trabajamos en la parte biológica. Ahora, estos dos niveles dentro de la definición, colegas, de emoción, es decir, que es una especialización conductual y fisiológica, no está porque sí. Estas dos niveles, digamos, de la emoción, están ahí porque han evolucionado. Es decir, no han sido siempre los mismos.
digamos, como ramillete de opciones llamadas emociones o del buffet llamado emoción, no han sido siempre las mismas, han cambiado a través del tiempo, se han modificado para las diferentes especies y siempre la meta parece ser que las emociones son una ganancia para que estemos vivos. Es decir, nos dan una mayor probabilidad de que una especie determinada pueda prevalecer. En este caso, para nosotros pareciera que cuando estábamos en las cavernas o teníamos que correr entre búfalos o entre mamuts, pareciera que tener estas emociones, es decir, conductas y también cambios en nuestros cuerpos a raíz de esas conductas, parecía que fue beneficioso. Vean cómo las emociones, colegas, tienen una característica temporal, es decir, las emociones deben darse en un tiempo presente. Así como vemos a Serena Williams en la foto, si hubiéramos estado en el estadio de Wimbledon viendo a esta mujer jugar magníficamente y ver cómo el árbitro empieza a negarle todas las fallas o a decir que sus pelotazos o sus golpes de raqueta han sido ilegales o que la pelota está cayendo fuera de la cancha y no se vale el punto para ella, vemos cómo todo eso sucede ahí. Es decir, ella está enojada en el presente, mientras sucede la acción. Las emociones están hechas para que precisamente sucedan en ese tiempo presente. Lo que ustedes recuerdan cuando tratan de pensar en, qué bonito la pasaron aquel cumpleaños que les gustó mucho, o qué mal la pasaron aquel día que se enojaron con su pareja, lo que están haciendo en realidad es tener una memoria de la emoción, ya no la emoción misma. La emoción como tal sucedió en el momento y se registró como tal en el momento. El problema de los humanos es que, como tenemos memoria, generalmente pensamos o llegamos a engañarnos que lo que recordamos es la emoción verdadera. Y de hecho habitualmente no lo es. Piensen eso porque eso va a servir mucho para cuando ustedes ofrezcan terapéutica. Habitualmente lo que recordamos es la memoria de la emoción, no la emoción misma, porque la emoción misma no se podrá volver a vivir, solo se vivió en ese presente, cuando estaban molestos y tirándole con todo a lo mejor al, al, a la pareja porque a lo mejor no les compró el anillo que ustedes querían para su aniversario o a lo mejor están molestos porque estaban jugando un partido de voleibol y les comprometieron una falta, ¿no? O no se las declararon. Entonces, cada uno de esos momentos ha sucedido en un tiempo presente y solamente en ese tiempo presente sucederá. Hay ocasiones, colegas, en que cuando la emoción se trae constantemente al presente y la emoción, más bien la memoria de la emoción se trae constantemente, es cuando empezamos a irnos al lado oscuro de la emoción. Es decir, podemos alterar el curso natural, digamos, de las emociones. Recuérdenlo, como dice aquí la definición, las emociones son para que se ejecuten en el presente y en la vida presente del individuo, no para que se estén viviendo constantemente. No viven todos los días la emoción de ese penalti que a lo mejor no sé, le declararon al Tri, por ejemplo, en el último partido, sino lo que recuerdan es la emoción misma. Solamente. Ahora, vean cómo para fines de esta definición toda emoción tiene tres componentes esenciales. Tiene un componente fisiológico, es decir, hay órganos corporales que responden a la emoción y están trabajando mientras la emoción se presenta. Hay conductas que cualquiera persona puede ver, como lo que vimos ahorita en la fotografía de las personas que están en la Guelaguetza, que parecen muy contentas, muy felices y están, digamos, derrochando, digamos, felicidad por estar ahí. Y aparte hay una parte cognitiva, es decir, una parte encubierta que sucede solamente en la parte cognitiva interna, mental, pues, del individuo. Es suyo, sucede solamente en su cabeza y tiene relación con lo que la persona piensa en particular acerca de un evento o un fenómeno que le acaba de suceder.
Ahora, ¿cuáles son algunas características de la emoción, colegas? Como decíamos hace un momento, las emociones tienen una evolución conservadora. ¿Eso qué significa? ¿Por qué la palabra conservadora? Quiere decir que si bien las emociones han cambiado a través del tiempo, aún así han cambiado poco. Si nosotros observamos a nuestras mascotas molestas y vemos ahorita la expresión que veíamos en Serena Williams, vemos que no se ha cambiado demasiado. Vemos a Serena Williams, por ejemplo, abrir su boca, mostrar la parte, digamos, como de sus ojos, levantar sus cejas. Vemos que la cara de Serena Williams demuestra muy claramente que hay molestia. Si nosotros vemos a nuestras mascotas como un gato molesto, nuestro Firulais está molesto, vamos a ver cómo hace conductas muy similares. Muestra los dientes, abre la boca, abre más los ojos. Si se fijan, eso quiere decir que las emociones entre las especies han tenido un cambio, pero ha sido, digamos, como conservador, ha sido limitado, pues no han cambiado demasiado las emociones entre las especies. Es decir, si nosotros nos mostramos enojados y también lo vemos en Firulais, entonces, que es como una especie de nuestro primo evolutivo, quiere decir que las emociones han atravesado todas estas décadas, todos estos miles de años, cientos de miles de años, porque por algo sirven. Sirven de algo y están ahí todavía casi conservadas como desde el principio. Estas emociones parecen proceder básicamente del contacto con el ambiente. Más que ser un origen, más bien el ambiente parece promoverlas. Es decir, el ambiente parece jugar una posición de estímulo y por lo tanto el ambiente parece que es necesario que estemos en relación con el ambiente para que las emociones tengan como toda su esplendor. Digamos que en esto tendríamos que pensar como el lenguaje humano. Un bebé humano, para que pueda desarrollar completamente su lenguaje y su capacidad simbólica mental, tiene que estar en contacto con tutores que le muestren qué hay en el medio ambiente, que hay palabras, que hay objetos, que hay sonidos, que valoran este grupo, digamos, como de crianza, y se espera que el niño los desarrolle. En este caso, las emociones tienen un sentido similar o por eso aparece esta característica. Las emociones van a darse precisamente cuando este ambiente estimule, como lo vimos hace un momento en la fotografía del pequeñín que le ponen una inyección. El ambiente está generando un cambio corporal en el niño y él está respondiendo con una expresión de dolor o de miedo, que estarían pues muy cercanas. Las emociones estarían ligadas en este caso muy potentemente a la cognición. Particularmente pensamiento y lenguaje parecen ser dos procesos psicológicos que están detrás de la emoción, o al menos eso es lo que creen muchos de los nuevos, digamos, psicólogos o estudiosos neurocientíficos o psicofisiólogos. Esto es interesante porque esto parece ser que ocurre solamente en ciertas especies. Hasta ahora, los humanos somos quienes más hemos estudiado a nuestra propia especie y nos damos cuenta que para nosotros, los humanos, necesitamos en gran medida racionalizar casi todo. Y a partir de que racionalizamos algo, entonces las emociones parecen proceder de ahí. Es decir, si ustedes, por ejemplo, llegan a un almacén como Coppel, les han comprado ustedes una refrigeración y se ha descompuesto y van ustedes a pedir la garantía y se encuentran con una persona ahí en la caja que les dice que pues no, mientras no traigan el recibo, ellos no pueden hacer nada y ustedes no encuentran su recibo, pero están confiados de que ellos tienen un registro de ustedes porque han estado pagando puntualmente su cuenta. Una vez que les dice la persona de la caja que es imposible hacer algo por ustedes, es muy posible que piensen internamente que qué posición está jugando pues este almacén o esta tienda o este súper o esta tienda de conveniencia, porque ustedes han estado pagando consistentemente, pero no parece haber una retribución. Ahora que ustedes tienen un problema con su garantía y no tienen el ticket a mano y quieren hacer la reclamación, pareciera que no hay una reciprocidad. Ahí ustedes, si se fijan, pareciera que están partiendo entonces de pienso, luego me emociono. Es decir, primero pienso, qué mala fe de esta tienda por no ayudarme. Y por lo tanto la emoción casi parece lógica, casi parece necesaria después de haber pensado que has tenido pues la mala y muy poco grata experiencia de lidiar con una tienda que no te está, digamos, apoyando como cliente.
Las emociones, por supuesto, requieren antecedentes, es decir, hay otros procesos psicológicos, colegas, que tienen que estar presentes para que una emoción se presente. ¿Como cuál? La propia sensopercepción. ¿Cómo podríamos saber que en el caso del chiquitín, por ejemplo, que le han dado un pinchazo, que le han puesto una inyección? Si no hay sensación en su piel, ¿no? Si no hay percepción de que algo lo ha tocado. Él necesita primero tener una sensopercepción sana. Tener, es decir, una piel que sea capaz de identificar el dolor y que alguien está presionando su brazo. Entonces, si se fijan, los antecedentes son otros procesos cognitivos, otros procesos psicológicos, pues, o neuropsicológicos, que son necesarios para que la emoción pueda darse como tal, o que pueda expresarse como a totalidad. Y por lo pronto, los psicofisiólogos o los biopsicólogos todavía siguen conservando la idea de que la emoción sí tiene una carga mucho más innata que adquirida. Es decir, las emociones vienen con nosotros en el paquete genético, porque son parte ya de esta evolución conservadora, es una ganancia que poseemos los humanos y vienen como tal genéticamente en nuestra historia, digamos, molecular. Sin embargo, estas características, digamos, innatas de la emoción, aún así se exponen de diferentes maneras dependiendo de los marcos culturales. Como decíamos acá arriba, sí se necesita un ambiente que dé cancha, ¿no? O sea, que nos dé la posibilidad de que las emociones finalmente se presenten. Las emociones también, como otra característica importante, parecen presentarse en muchas personas independientemente incluso de la cultura. Es decir, se han hecho estudios de la expresión facial de la emoción, por ejemplo, en personas de Asia, de Europa, de Oceanía, en América, en Occidente, en la parte más sudamericana, y siempre parece prevalecer las mismas características. Es decir, como lo planteó Darwin en su momento, en aquel primer libro que hablaba precisamente de la emoción, o la emoción en las especies, sí parece que independientemente de nuestra etnia, finalmente las emociones parecen presentarse fisiológicamente y conductualmente de la misma manera. Aún así, debemos reconocer que cada emoción tiene ciertos patrones, digamos, distintivos. Hasta cierto punto tiene algunos patrones fisiológicos y ciertos comportamientos también vinculados a cierta forma distintiva. Aún así hay algunos patrones emocionales que es difícil decir que se diferencian entre sí. Pero, por ejemplo, la conducta que veíamos hace un momento en el niño que se le cae su nieve o su helado, vemos que tiene una cierta condición facial de sorpresa. Cuando nos sorprende algo, abrimos mucho los ojos, nuestras pupilas se dilatan, metemos más aire a través de la boca, de la nariz, por ejemplo, y más que presentar probablemente una frecuencia cardíaca o respiratoria alta, más bien parece que nuestra facies toda busca como un estado de captación de los estímulos de mayor, con mayor amplitud, ¿no? Por eso se abren los ojos, se dilatan las pupilas, se abren las narinas, la boca ingresa más aire, es decir, como si nos estuviéramos preparando para algo que es totalmente impredecible. Cuando las personas estamos molestas, como veíamos a Serena Williams, vamos a ver más bien unas narinas que se abren y se cierran, vemos más bien una frecuencia respiratoria constante, incluso arrítmica. También podemos observar cómo sus cejas se unen, el entrecejo se tensa, es decir, el músculo frontal se pone más tenso. Es muy posible que incluso el patrón de latido cardíaco esté enviando más bien mucha sangre hacia las partes de los brazos y las piernas, porque pareciera que vamos a enfrentarnos, ¿no? al árbitro, le vamos a pegar o al menos lo vamos a arañar en su momento. Entonces, si se fijan, tanto el patrón de la sorpresa como el patrón llamado enojo en Serena Williams, tienen ciertos patrones fisiológicos que parecen diferenciar una emoción de otra. Aún así, hay emociones que tienen patrones un poco similares, como cuando estamos un poco en esta emoción que llamamos alegría, felicidad o interés. Se parece un poco al patrón, por ejemplo, fisiológico del miedo. Cuando tenemos miedo o esta emoción,
aparece, nuestro corazón late muy fuerte, lo cual también aparece cuando alguien nos interesa, cuando estamos cerca del patrón del enamoramiento, ¿no? Por ejemplo, que es una área particular de la emoción llamada alegría o interés. Entonces, vemos cómo, aunque pareciera que hay patrones muy diferenciados, no los hay tantos. No tenemos tantas cosas pues en el cuerpo como para hacer cosas tan variables. La emoción, como dice aquí, puede ser un motivador primario, colegas. Claro que sí. Mm, Seguramente han escuchado, y más ahora con estas redes y los TikToks y las Instagrams y demás, que de pronto vemos personas que han pasado accidentes, por ejemplo, sobre todo madres o padres de familia o tutores o adultos que se ven envueltos en un accidente y ellos son capaces en el momento incluso de meterse al fuego, ¿no? Para tratar de salvar a su bebé, o son capaces de levantar grandes trozos de metal, ¿no? Con tal de sacar a su mamá, a su pareja. Es decir, una emoción puede ser un motivador. Es algo que nos da motivo, nos mueve, nos lleva hacia una meta. Entonces la emoción puede sí ser el principio, ¿no? De algo. No necesariamente siempre será así, o sea, la motivación humana no se comporta siempre de esta forma, pero sí es muy posible que la emoción siempre esté como un motivador inicial y después los otros motivadores, ¿no? Motivadores más de orden social. Estas son algunas de las emociones que se consideran en los libros de texto, colegas, que son las que nos interesan a los psicólogos, sobre todo a los psicofisiólogos, y son el miedo, la ira o el enojo, la repugnancia o el asco, la tristeza, la amenaza y el daño, que pueden llegar a parecerse un poco al miedo, la alegría y el interés, o lo que coloquialmente llamamos felicidad, y a algunos autores también integran la emoción de la sorpresa. Hay algunos científicos que a finales de 1990 hablaban que la envidia podría llegar a ser también una emoción, pero la verdad es que los patrones de conducta no parecen demostrarse que sean tan universales, por eso hay como cierta dificultad todavía para estudiar esa emoción o ese sentimiento, pasarlo al nivel de emoción. Recuerden que los psicólogos estudiamos estas dos partes, la emoción y el sentimiento. Yo ahora estoy hablando con ustedes de la emoción. El sentimiento lo van a tratar en las materias que sean más como de estos enfoques que tratan de explicar cómo los humanos balanceamos, digamos, o armonizamos nuestra psique con el medio ambiente desde el punto de vista de la como de la producción total de la mente. Entonces, allá ustedes leerán más sobre los sentimientos como la zozobra, la desesperanza, etcétera, y cómo estos sentimientos pueden llegar a vincularse de alguna forma con la emoción también, por supuesto. ¿Cómo se presentan las emociones en los humanos, colegas? Muy rápidamente, hay que tener un estímulo relevante, es decir, un estímulo que desencadene, como dice aquí, alguna condición desencadenante, como en el chiquito que veíamos que le ponen la inyección. Ese es su estímulo, digamos, como inicial, que desencadena una conducta emocional. Hay una interpretación subjetiva, habitualmente en el humano, claro que lo va a haber, es decir, hay un paso cognitivo muy importante en donde los humanos pues queremos siempre estar como pensando los para qué o los por qué. Así que siempre va a haber como esta idea personal de esto me ha pasado antes, esto ya me sucedió, ya antes me inyectaron, ya antes llegué aquí a este hospital o a este consultorio y vi que esta persona con bata blanca se me acercaba y me ponía inyección y me duele, ¿no? Entonces hay una experiencia subjetiva previa que puede traerse, digamos, como al presente. Obviamente hay niveles de procesamiento cognitivo diferentes, es decir, hay cierto como poder cognitivo que colocamos en la experiencia emocional y podemos hacer que esta experiencia emocional también se transforme, ¿no? En algo que sea en una u otra dirección. Si nosotros habitualmente vamos a nuestras vacunas y no nos preocupa tanto ir a que nos pongan una inyección, probablemente el procesamiento cognitivo o el proceso valorativo del ser inyectados ya no sea tan emocionalmente de impacto.
Pero si nosotros hemos ido una vez y hemos dejado de ir muchas veces y llegamos acá a que nos pongan una nueva vacuna contra COVID, por ejemplo, un refuerzo, de pronto am, esta cognición que tenemos, digamos, como en la vida interna o en encubierto, nos llevará entonces a tener que procesar, digamos, esta experiencia y integrarla a las experiencias cognitivas. ¿Es bueno? ¿Es malo que me pongan la inyección? ¿Debo dejar que me la pongan? O sea, todas estas preguntas empiezan a surgir entonces en el individuo dependiendo de su maduración, pero se van a presentar como un proceso cognitivo nuevo sobre cómo actuar a partir de la emoción más apropiada en ese momento. Se presentarán cambios fisiológicos, como ya lo habíamos visto. Hay una activación biológica de muchos órganos. Incluso en ocasiones, vuelvo, hasta el sistema inmunológico está involucrado. Hay patrones de expresión y comunicación, es decir, le mostramos a otros que la emoción está presente. Es otro nivel de ver a la emoción humana. Cuando los otros se dan cuenta y nos dicen, ¿qué te pasa? Porque ya tomaron cuenta, como son buenos humanos y han tenido años de evolución en sus interiores para identificar que el otro tiene una emoción. Solamente que hoy en día contamos con el lenguaje y es mejor preguntarle a alguien, ¿qué te pasa? Para confirmar que realmente el patrón emocional es exactamente el que debe de ser. Capaz que vemos a la persona así como con carita de tristeza y le preguntamos, ¿qué te pasa? Y nos dice, nada. Ah, muy bien, o sea, en cuanto a lo verbal, pareciera que lo verbal mata entonces la conducta. Si verbalmente nos dice que nada, los humanos confiamos en que no hay nada. Pero aquellas personas como las mamaces, por ejemplo, por más que les digas, nada, no tengo nada, las mamaces insisten, ¿no? Y continúan preguntando, a ver, dime qué te pasa, te estoy viendo raro, no estás comiendo, no te veo aquí como que platicando con la familia, ¿qué sucede? ¿No? Hay esta insistencia de parte de estos agentes muy expertos en las emociones, que son las mamaces, y están ahí, ¿no? Como en esta consulta constante para ver qué le pasa al pollito. Obviamente, como decíamos hace rato, las emociones pueden hacer que tengamos metas, colegas, es decir, nos movilizan. La emoción también, por eso es que probablemente esté ahí, porque por millones de años el tener emociones como el miedo o la ira o incluso la felicidad es posible que nos hayan ayudado para mantenernos cercanos a un grupo humano y no perecer, ¿no? Solos allá en una caverna, en las estepas africanas, ¿no? Finalmente, hoy en día el tener estas emociones o vivirlas ya en pleno siglo XXI nos hace movernos a la acción como una forma inicial. Ya después de eso la emoción se acaba y es muy probable que entre otro fenómeno que es la motivación humana. Por lo menos los primeros como, digamos, como saltos hacia querer hacer cosas nuevas o hacer planes o hacer cosas que vengan en el futuro, probablemente estén muy fuertemente vinculados con la emoción. Ya después que se acaba la emoción, porque recuerden que la emoción es en el presente, sigue la motivación. Es como la segunda parte, ¿no? ¿Cuál es la finalidad entonces de las emociones? Pues que podamos adaptarnos a este entorno, a este ambiente que siempre está siendo modificado. Estas son algunas definiciones muy genéricas, colegas. No nos vamos a detener en cada emoción. Es solamente como para reconocer un poco sus características y terminar en las teorías que hemos comentado. En el caso del miedo, colegas, diríamos que pues es bastante adaptativo, se entiende que el miedo debe ayudarnos y en este caso pues ha demostrado su valor. El tener miedo a las cosas aparentemente ayuda a las personas. Y hoy en día, por ejemplo, los estudios en psicología del desarrollo mencionan cómo las personas que son altamente precavidas o las que son un poquito como preocuponas, que siempre están como alerta, son probablemente las que sobrevivan, sobre todo en un medio social en el que hay muchos otros humanos y que en su momento puede haber daños, por ejemplo, que vengan de otros humanos. El tener miedo parece ser una de las emociones más adaptativas. Sin embargo, también sabemos que puede haber un lado oscuro, ¿no? Cuando las personas están demasiado tiempo sufriendo miedo, es decir, cuando se vuelve todos los días o durante un día, varias veces al día, entonces empezamos a encontrar la patología del miedo, ¿no? Que en psicología se conoce como la ansiedad humana.
En cuanto a esta otra emoción, colegas, también parece ser no de las que nos agraden mucho, incluso creo que en el presente luchamos mucho contra ella, suponemos que tenerla y expresarla nos lleva a más problemas sociales que beneficios y en los últimos años se ha intentado por múltiples formas que ya no exista. Sin embargo, nuestra evolución es tan potente que probablemente tengan que pasar millones de años, si no es que quizá otros eventos, hasta incluso evolutivos azarosos, para que realmente esta emoción se minimice. Esta emoción sigue presente. Parece ser que en un principio pues ayudó muchísimo a que tuviéramos éxito como especie porque le demostraba a otros que no queríamos hacer cosas o que estábamos en desacuerdo, ¿no? En hacer cosas. Eh, Probablemente esta es una de las emociones más destructivas, muy complejo de poder expresarlo hoy en día porque hay como una especie de negación, ¿no? Por nuestra sociedad a que la podamos expresar o nos señalan las nuevas sociedades que tenemos que expresarla apropiadamente. Aquí el punto es, la evolución no ha tenido tiempo de probar qué es lo apropiado. Así que hemos tenido que aprovecharnos de otros procesos mentales para creer que esos otros procesos mentales pueden minimizar la ira. Es decir, usamos mucho el pensamiento, ¿no? Para poder controlar la ira. Pero la verdad es que esta es una emoción que está con nosotros, como dijimos al principio, está en el paquete biológico y ha servido por tantos millones de años a nosotros y a otras especies que va a ser realmente complicado que podamos, digamos, como eliminarla, incluso modificarla sigue siendo muy difícil, quizá porque cada persona vive un nivel diferente de ira, dependiendo de sus condiciones personales, de su ambiente e incluso pues de lo íntegro que está su cerebro, ¿no? El caso del asco es una emoción que pocas veces pensamos en ello como una emoción, pero ha sido siempre muy adaptativa. Nos ha permitido la conducta de evitar, es decir, acercarnos, alejarnos de aquellos objetos que podrían causarnos daño o que son inapropiados. En un momento cuando vivíamos en las cavernas, por supuesto, el tener asco y el mostrar esto de arrugar la nariz y como rechazar y como hacer incluso el rostro hacia atrás o el cuerpo hacia atrás, es decir, la evitación como tal, parecen haber sido muy buenos comportamientos que incluso le informaban a otros que ahí había algo malo, ¿no? Podrido o poco poco utilizable, ¿no? Para las personas. Imagínense un alimento echado a perder que hubiéramos comido en aquellas épocas y que podrían enfermarnos, ¿no? Entonces, esta situación del asco, la repugnancia, finalmente parece ser extraño que sea una emoción, pero se ha estudiado así por parte de los psicofisiólogos. Hay un comportamiento facial cuando sentimos el asco, cuando tenemos repugnancia a algo, incluso cuando alguien nos habla de un evento humano por el cual sentimos repugnancia, la facies se transforma y nos dice que hay asco en la persona. ¿Okay? El caso de la tristeza, algunos de ustedes podrían pensar que, bueno, es una emoción como que un poco ilógica. ¿Cómo podría ser la tristeza algo, digamos, como funcional o por qué podría habernos servido evolutivamente? Aparentemente, la tristeza para muchos psicofisiólogos o biopsicólogos parece más bien una señal o una bandera de pedirle a los otros que se acerquen, que necesitamos apoyo, que necesitamos ese acercamiento de los demás. Así que la tristeza no es, sí es un espacio personal, digamos, como para hacer el balance interno de que algo ha sucedido, algo que no nos salió del todo bien, algo que no fue, digamos, afortunado, pero parece ser que su valor radica más bien en darle un mensaje al grupo social al que pertenecemos de que necesitamos que alguien venga y nos apapache. Okay, que alguien venga y nos acompañe, digamos, en el momento. Dentro de las teorías de la emoción, colegas, hay al menos estas tres, nada más vamos a tratar las biológicas, las otras probablemente las vayan a ver en otros modelos o en otras materias. El primer modelo que habla de la evaluación subjetiva es una de las teorías quizá más antigua y se le denomina algo así como la introspección o esta capacidad introspectiva, ¿no? Los primeros
científicos o pseudocientíficos antes de 1879, antes de que la psicología fuera como tal, se animaba a valorar las emociones humanas a partir de este proceso llamado introspección o este mecanismo de autoanálisis. Le pedían a las personas que dijeran qué sentimientos poseían cuando veían a un gatito, qué sentimientos venían a ellos cuando veían un basurero, qué sentimientos venían a ellos cuando veían sangre, que salía de una herida, por ejemplo, etcétera, ¿no? Esta es una de las posturas teóricas un poco más antiguas. No la vamos a tratar ahora, sino más bien nos vamos a concentrar en la parte más biológica. Vean que entonces, digamos como las teorías biológicas están un poquito más vinculadas con el componente fisiológico que referíamos temprano acerca de estos como 3 momentos que tiene la emoción humana, o al menos el estudio de la emoción. Pero el componente fisiológico es el que más nos interesa, ¿no? Tenemos, digamos, como 3 teorías fuertes, digamos, históricamente reconocidas: la teoría de James Lange, la teoría de Cannon-Bard y, digamos, esta propuesta teórica práctica del circuito de Papez. Y finalmente, las teorías cognitivas están un poquito más referidas a los componentes conductuales, no dejan fuera la evaluación subjetiva, de hecho la retoman, pero la colocan más en el entendido de la psicología basada en la evidencia. Así que en las cognitivas hay 2 muy fuertes, que ustedes las pueden encontrar como la teoría de la valoración cognitiva o teoría de la atribución. Ese seguramente en las materias de corte más social es posible que las analicen. Así que vamos revisando rápidamente para cerrar las de tipo biológico. La teoría de James Lange, ¿qué es lo que dice? Básicamente, ¿se acuerdan lo que mencionaba hace rato de si sonríe para que seas feliz? Pues básicamente la teoría de James Lange es algo así. La teoría de James dice que si nosotros ponemos posturas fisiológicas orientadas hacia la emoción, es posible que nuestra psique siga a nuestro cuerpo y entonces vamos a sentir la emoción. No es que nosotros pensemos, oh no, viene un oso, me va a atacar, qué miedo. No, sino aparece el oso frente a nuestros ojos y nuestro cuerpo empieza a temblar. Cuando empezamos a temblar, tratamos de entender por qué estamos temblando. Por frío, por falta de comida, porque se está bajando la presión o porque viene un oso que nos puede atacar. ¿Cuál de todas esas es, no? Cuando nuestra experiencia emocional nos indica que hay un proceso fisiológico y este proceso fisiológico indica que estoy temblando por temor, entonces nuestra corteza cerebral sigue a esa emoción. Y entonces dice, entonces no es por hambre, no es por una baja de presión, es porque tenemos miedo. Entonces, si se fijan, básicamente la teoría de James Lange no es que pensemos la emoción, no, la emoción no se vivencia cognitivamente, sino primero la fisiología actúa como el primer frente y luego la cognición, la mente lo sigue y asigna la emoción más apropiada a esa experiencia del cuerpo. Por eso, si ustedes, colegas, ponen su carita feliz, solamente subir las comisuras y sonreír como el gato sonriente de Alicia en el País de las Maravillas, tiene, sí tiene sentido. Y sí se puede percibir de parte de la persona ligeramente una sensación de bienestar cuando sonreímos. Inténtenlo y verán que es posible. La sensación que viene después de subir las comisuras es casi difícil como encontrar que no nos haga feliz la postura de las comisuras hacia arriba. Así que esta es una teoría interesante, porque precisamente aquí no está primero, digamos, como la cognición, sino, como ven, son el cuerpo responde primero. En ese sentido, James Lange sería como bastante evolutivo, ¿no? Porque pareciera que le está dando como su lugar a la parte física, señalando que pues si por millones de años nuestro físico en otras especies sin tener mucha cognición, la fisiología hace lo suyo, pues en este caso sería como bastante lógico pensar que así
así es, ¿no? Que precisamente nuestro cuerpo es como el que es más sabio y luego la mente, que es la que evolucionó posteriormente, pues asigna entonces la emoción apropiada. Entonces, en este caso, como ven en este diagrama, la retroalimentación de los cambios corporales sería, al menos según la teoría, vía talámica. Todos estos cambios corporales que suceden en las vísceras, como el corazón, los pulmones, los músculos, el latido cardíaco, la liberación, por ejemplo, de orina, etcétera, la sudoración o incluso los cambios esqueléticos, por ejemplo, en este caso, el tener listas las articulaciones para la movilidad, por ejemplo, como huir o pelear, estarían, digamos, haciendo esta retroalimentación de los cambios físicos vía tálamo directamente hacia la corteza cerebral. Recuerden que el tálamo se encuentra en la parte diencefálica, en la parte media, y es como, yo creo que ya lo vieron en neuroanatomía, como una especie de chica chismosa, ¿no? Como que es la secretaria del cerebro y todas las sensaciones, sensibilidad que llega hacia ella, finalmente esta zona la termina derivando a diferentes departamentos de la corteza para que se dé una respuesta cognitiva. En el caso de la teoría de Cannon-Barr, colegas, es precisamente al revés. Para Cannon-Barr no tiene sentido que sea el cuerpo el que lleva a la emoción, sino más bien él asume cómo la experiencia debe ser directamente tomada por el sistema nervioso central, y es esta experiencia emocional analizada por dos vías, una vía lenta y una vía más larga, por así decirlo, son las que harán precisamente que nuestra corteza cerebral haga lo que tiene que hacer. Pero no puede ser al revés. Para él no será la fisiología, o no tendríamos por qué levantar las comisuras y sentirnos feliz. Al contrario, para él el estímulo, como dice aquí, emocional, estimula a áreas, claro, internas, profundas. Tienen que viajar, hay todo un circuito fisiológico para alcanzar la corteza, pero una vez que la corteza consulta o hace una especie de encuesta, ¿no? De qué experiencias están asociadas con esto que se está vivenciando, entonces se prepara una respuesta conductual y, por supuesto, pues es una respuesta afectiva. Para Cannon, como ven aquí, hay un estímulo inicial, algo que se tiene que percibir, y hay, digamos, como estas dos vías, una vía como mucho más directa y una vía como más indirecta o más lenta, ¿no? Vemos la vía, digamos, como la vía lenta o la vía despacio, la más, digamos, relajada, que es la vía talámica, a través de estos impulsos que van hacia el hipotálamo, que recuerden que el hipotálamo regula prácticamente toda la fisiología basada en cronorritmos, y vemos cómo hay cambios fisiológicos, pues, que se presentan en vísceras o en órganos blandos. Pero al mismo tiempo que se presenta este estímulo excitador o provocador de emoción, también el mismo tálamo envía esa misma señal vía rápida a través de la corteza, de tal manera que la persona se dé cuenta casi en el mismo momento que empieza a sentir que está temblando, que hay una experiencia de, híjole, viene un oso, pues, ¿sí? Entonces, el oso es algo que me ataca, es algo que yo he visto que lastima a otros, que puede dañar a otros, entonces yo me tengo que preparar con una emoción apropiada. Por lo tanto, la experiencia consciente para Cannon y Barr, para estos autores, es mucho más importante que el cambio fisiológico. La emoción está más en dependencia de esta experiencia humana directa, mucho más cognitiva, si se puede decir, de la emoción, más que lo que implica lo fisiológico. Y este autor, Papez, propone a un colectivo de áreas cerebrales para su tiempo. Propone, que es finales del siglo, perdón, de 1800, entrados 1900, si no me recuerdo. Papez propone que hay un colectivo de zonas cerebrales, un circuito que hace las veces de, digamos, como mecanismo para que la emoción tenga lugar. Y que ahí, digamos, se concentra lo que tanto James como Cannon hablan de la emoción. Se necesita tanto la parte de que el cuerpo se prepare como la experiencia cognitiva acerca de la emoción. Así que para él estarían esta vía del pensamiento y la vía del sentimiento. Y estas dos son experiencias totalmente conscientes. Tienen que darse a partir de que el sistema nervioso está involucrado o se presenta
y hace operativamente lo que tenga que hacer para que se presente una emoción, y él hace un circuito o un colectivo de zonas que para él forman parte de este circuito de papés. Muchos de ustedes probablemente ya vieron varias de estas zonas asociadas al circuito de papés en la materia de neuroanatomía, pero los vimos como parte del sistema límbico. De hecho, el circuito de papés es una especie como de la precuela del sistema límbico que ustedes ya conocen ahora como zonas cerebrales como tal. Vemos aquí un diagrama muy sencillo de cómo este sistema de papés se suponía funcionaba. Actualmente todavía tiene cierta lógica, aunque ya el conocimiento que tenemos de muchas otras zonas cerebrales, la verdad es que se han agregado muchas otras que no existían en su momento. Para papés, lo más importante representaba, por ejemplo, la amígdala, el hipocampo, el giro del cíngulo, los cuerpos mamilares, estas zonas que forman un anillo alrededor precisamente de la zona diencefálica medial. Sin embargo, este diagrama que les presento aquí es un poco más amplificado y ya relacionado con otros conocimientos, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, sabemos que debe haber algún tipo de estímulo emocional que debe entrar, por supuesto, finalmente la sección amigdalina, debe llegar a ella, pero no puede hacerlo, pues, digamos, en forma directa. Necesita pasar a través de las vías hipotalámicas que conocemos por parte del sistema nervioso autónomo, sistema nervioso vegetativo. Una vez que el estímulo emocional, como el pinchazo, por ejemplo, ¿no? La inyección que le ponen al pequeñito, se percibe en la piel y viaja como una sensación nociceptiva, o sea, dolorosa a partir del hipotálamo y llega precisamente a la región amigdalina, vean cómo la región amigdalina termina consultando en las experiencias previas, es decir, revisa con el hipocampo si hay una experiencia de inyecciones, de dolor asociado a que te inyecten, de estar en el hospital, de ver a personas con bata o a enfermeras, etcétera. Este hipocampo preguntará a las áreas corticales de asociación que se encuentran en la parte de la corteza cerebral y le devolverá la información de si hay alguna experiencia. Este, digamos, intercambio de comunicación con el hipocampo le va a permitir a la amígdala entonces poder regresar información al hipotálamo, permitir que exista entonces una activación de los núcleos subcorticales, mantener al sistema nervioso autónomo en esta excitación emocional, es decir, aumento del latido cardíaco, frecuencia respiratoria, dilatación de pupilas, cambio en los órganos blandos, distribución de la sangre hacia los músculos y dejar de concentrarse en las secciones viscerales o del tronco, etcétera. Para que la amígdala finalmente, al recoger toda esta información, si se fijan como muy básica, como muy subcortical, termine entregándola a las áreas prefrontales orbitales, que hasta donde sabemos son parte de este primer circuito de papés, pero que hoy en día se expanden más allá de la región prefrontal e incluso involucran el área prefrontal medial o digamos la prefrontal más anterior. Entre estas zonas prefrontal orbital y prefrontal medial o anterior van a generar patrones de conducta que, como los que decía precisamente Canon Barth, que sean la experiencia consciente de la emoción y permitan que este sistema, los sistemas motores más complejos, como sería el motor piramidal y extrapiramidal que ustedes vieron en anatomía, finalmente lleven a una respuesta emocional consciente. Es decir, vemos entonces la respuesta del chiquitín que se quiere retirar, quiere quitar el brazo, quiere salir corriendo, ¿okay? O sea, la conducta de evitación ante el estímulo emocional del miedo. Vemos entonces cómo este circuito, que si bien vuelvo, todavía Papez lo mencionaba como esta área integrativa de emoción y conciencia. Si bien en sus años fue una buena propuesta, se ha expandido con el tiempo y ya no se considera el circuito de Papez como una teoría, digamos, o como una propuesta tan clara, puesto que hoy tenemos más conocimiento. Incluso este diagrama que ustedes ven aquí está demasiado esquematizado porque tenemos muchas otras zonas subcorticales o incluso corticales que se han venido a unir para poder entender mejor los patrones afectivos. Hasta aquí dejamos esta exposición, colegas. Sé que fue un poquito larga. Yo sé que me han dicho que no debemos hacer videos tan largos, pero la verdad es que los temas dan para eso. Así que, como no los veo en una clase regular, espero que este pedacito de tiempo les haya dejado a ustedes tema para pensar, sobre todo las primeras preguntas que les hacía, y que piensen cómo esto pueden en algún momento pues tomarlo para sus futuros clientes, pacientes o usuarios. Nos vemos en la siguiente.